Hay cosas que siempre quisiera recordárselas. Primero, que cuando hablamos de concupiscencias, aunque el término es un término, digamos, entendido negativamente en el manejo bíblico, el término en sí no está indicando una condición mala. Una concupiscencia, recuerden que decíamos, es un deseo intenso, de cualquier tipo. Y hay deseos intensos buenos, ¿sí? Hay deseos intensos buenos. Y aunque son concupiscencias, no son malas concupiscencias. ¿Me están oyendo? Eso recuérdenlo siempre. Cuando usted dice, yo tengo un deseo intenso, inmenso en mi corazón de conocer a Dios. De conocer a Dios. Y me aplico a ese deseo de conocer a Dios y lo busco con pasión. Fíjese que uso términos que pueden tener un sentido negativo en lo que nosotros hemos venido estudiando. A Dios no le molesta la pasión suya para buscarlo. Dios lo quiere apasionado buscándolo, ¿sí? Y que usted esté tomado por un gran deseo de conocerlo, hermanos míos, eso a Dios le agrada. Y cuando usted identifica a su experiencia como una pasión y un deseo intenso, usted está hablando de una concupiscencia. ¿Ya? Está hablando de una concupiscencia. De una concupiscencia donde usted usa las fuerzas naturales suyas con propósitos sanos, con propósitos limpios. El deseo que usted tiene de ver salir adelante a sus hijos y se aplica a la tarea de ayudarlos, de respaldarlos, de apoyarlos en todo lo que a su alcance esté dentro del orden normal y espiritualmente válido. Eso se vuelve una pasión. La pasión por los hijos, sacándolos adelante, luchando por el bienestar de ellos, la edificación de ellos y la superación de metas válidas en la vida de ellos. Hermanos, eso es bueno y es una concupiscencia. Solo que si ese deseo interfiere con su necesidad de crecimiento, se cruza con esa demanda que la vida le hace de ir superando etapas de la vida suya, elevando su nivel existencial de esa condición biológica, natural, cargada de sentires muy animales, por cierto, ¿ya? Y que usted va sometiendo todo eso al régimen de la dimensión humana de los hijos de Dios. Cuando usted, ese proceso que debe ser un proceso creciente en usted, que debe ser
el programa de su vida. Usted bloquea todo eso, anula todo eso porque está tocado por un deseo que se convierte en interferencia con la demanda profunda del desarrollo de su vida. Entonces, esa concupiscencia se vuelve una cosa maligna, una cosa mala, y de hecho se vuelve una expresión del poder del mal en la vida suya. El mal obrando en la vida suya, colocando en usted grandes deseos por cosas que a veces no se ven malas, pero resultan malignizadas porque estorban, porque entorpecen el desarrollo de su vida. Fíjense que es un cambio que se puede dar de una forma muy fácil. Usted, llevado por un gran deseo, termina ese deseo por impedir que usted se ubique en la vida acorde con los propósitos de Dios. Cuando eso sucede, entonces esa pasión desbordada, ese deseo ferviente que usted tiene y que lo pone a actuar con tanto entusiasmo alrededor de una idea, se convierte en una concupiscencia mala, en una concupiscencia que maligniza su vida y que usted tiene que superar para poder continuar el desarrollo suyo como debe ser. Espero que esté quedando claro, ¿ya? Y por esa razón, uno tiene que ir identificando sobre la marcha a dónde apunta las decisiones que uno toma, las cosas que uno quiere, las cosas que uno desea. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que desea en la vida, porque de pronto un deseo equivocado, un sentimiento mal orientado, oigan bien, un sentimiento mal orientado le malogra toda su vida, le daña todo su proceso existencial, especialmente el que tiene que ver con el propósito de Dios. Y eso es lo que frecuentemente sucede, ¿ya? Nosotros no tenemos la disciplina de estar visualizando el tipo de inclinaciones que tenemos y hacia dónde nos tiran esas inclinaciones. Carecemos de disciplina, carecemos de sabiduría, eso es lo que la Biblia define como sabiduría, ¿ya? Un entender qué efecto está produciendo las cosas que uno quiere, las cosas que uno busca en la vida. ¿Qué efecto están produciendo? ¿Ya? Uno tiene que identificar a dónde lo conducen sus sentimientos y qué impacto está produciendo sus emociones, sus intereses, sus planes. Usted tiene planes y los va construyendo y llega un momento en que usted puede descubrir con facilidad. Si usted es detallista, si usted analiza en profundidad, va descubriendo que cierta inclinación, por ejemplo, lo aleja a usted de la iglesia. Por ejemplo, el impacto de una amistad. El impacto de una amistad. Y puede ser que nosotros nos sintamos muy maduros, ¿no? Que a veces alguien nos dice, ojo con esa amistad. Dice, no,
a esta edad mía, pues a esa edad suya se lo llevan, a esa edad suya lo arrastran y se lo llevan sutilmente, no lo sacan formalmente de la iglesia, pero lo van sacando del fervor espiritual, de los intereses espirituales y van llenándole la vida con expectativas que nada tienen que ver con lo de Dios. ¿Ve? Nada tienen que ver con lo de Dios. Y usted cree que nada está pasando, pero cuando ya reacciona, ya se ha ido lejos, ya está lejos. Y les he dicho, irse no es el problema. Si yo puedo reaccionar, irse no es el problema. El problema es el regreso. El regreso es contracorriente. Y ese regreso no se hace fácil. Y como les he dicho, con mucha frecuencia, nunca hay un regreso real y completo. La gente se queda rezagada y rezagados perecen. ¿Ya? Rezagados perecen. Entonces, fíjense ustedes que al hablar de los deseos, la vanagloria de la vida, eso de jactarse de la buena vida, de la ostentación, de lo que se tiene, el afán de grandeza, la arrogancia del éxito, ese tener que hace sentir importante y le da un valor mentiroso a la vida, hermanos, es de las cosas más peligrosas que hay. ¿Ya? Cuando usted descubre por influencia cultural que usted está traspasado por un sentimiento de necesidad, oigan, de cosas y de personas. Oigan, necesidad de cosas y de personas distintas de Dios. ¿Ya? El hecho de que usted no sea capaz de solventarse y que se sienta sometido a una necesidad tremenda de algunas personas o de alguna persona en relación con su vida, y que el deseo de contar con esa persona o el deseo de tener al lado a esa persona, que se expresa como necesidad vital, es una condición anormal que entorpece su verdadera necesidad. ¿Ya? Su necesidad, la más poderosa de todas las necesidades, que es su necesidad de Dios. Si nosotros hiciéramos un estudio estadístico aquí de todos los que estamos acá y preguntáramos objetivamente y que cada quien pudiera responder objetivamente, es decir, que no se engañe, que no elabore cosas, digamos, evasivas. Si le preguntáramos cuánta es su necesidad de Dios, cuál es su real necesidad de Dios, descubriríamos, para sorpresa nuestra, que un buen porcentaje no tienen necesidad de Dios, no la sienten, la necesidad de Dios, porque están afectados por el impacto cultural que les ha despertado necesidad
de alguna cosa o necesidad de alguna o algunas personas. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo bien? Y entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que la persona no percibe la necesidad de Dios y que la persona no se motiva a buscar a Dios como algo vital, como algo indispensable, como algo de vida o muerte, a moverse en la búsqueda de las soluciones que solo la relación con Dios, la realidad de Dios en nosotros puede dar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque eso está interferido por otras necesidades. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Sí me están oyendo bien? Está interferido por otra necesidad. En un niño, eso es pasable. ¿Por qué es pasable? Porque la necesidad de algún ser humano es una cosa vital para un niño. Como que eso es natural. Y por eso un adulto o los adultos fungen de Dios para un niño. Y Dios acepta eso. Que una mamá sea la expresión de Él en la demanda existencial de un niño. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Les he dicho muchas veces que para los niños la mamá es Dios. Para los niños la mamá es Dios. Y eso, hermanos míos, es saludable. De hecho, el primer contacto, digámoslo así, la primera relación que un niño tiene con Dios es la mamá. Porque la mamá es la todopoderosa. De la mamá viene la comida, de la mamá viene el cuidado, de la mamá viene la atención, de la mamá viene la seguridad. Y la mamá es la garantía existencial que él tiene. Ese es Dios. Ese es Dios. Y Dios no se molesta por eso, porque está permitiendo que un niño tenga la crianza saludable hacia él a través del vínculo vital de un ser humano. De hecho, para Dios es una demanda moral y espiritual que la mamá haga bien ese papel. Y Dios después le pide cuentas de si hizo o no hizo bien ese papel. ¿Me están oyendo? Eso es. Fíjense que todo es muy relativo. En los procesos humanos todo es muy relativo. Pero cuando usted crece, cuando usted ya se vuelve adulto, hermano mío, usted ya no tiene cómo evitar que su ser demande mucho más que las cosas de esta vida y mucho más que cualquier persona de esta vida. ¿Ya? Y aquí la frase que nosotros hemos citado con frecuencia del profeta: maldito el varón que confía en el hombre, ¿ya?, y pone carne por su brazo, por su sostén, por su apoyo, y de Jehová se aparta. ¿Ve? Fíjese que les he dicho que cuando usted va a interpretar ese texto, el elemento vital de ese texto, el elemento fundamental no es que es maldito el hombre que confía en el hombre, porque confiar en el hombre es válido, pero confiar en el hombre
apartándose de Dios, desconectándose de Dios, toda confianza en algo o en alguien, cuando Dios no está donde debe estar, es una confianza maligna, es una confianza perversa y por bonito que se vea, es una confianza destructiva. Aleluya. ¿Me están oyendo bien? Fíjense ustedes, ¿dónde están nuestros equívocos? ¿Dónde están nuestros equívocos? Por eso, en la enseñanza de Jesús, hermanos, hay una virtud de los seres humanos que Jesús la define a través de un término que, por ser un término tan polisémico, es decir, tiene tantos sentidos, uno le puede dar tantas aplicaciones al término, la gente se confunde. Jesús define la virtud de esas personas que confían y soportan su vida exclusivamente en Dios, la define como pobreza. Lo define como pobreza. Y por eso en la bienaventuranza, la primera bienaventuranza de Mateo, en el capítulo 5, Mateo 5, 3, la primera bienaventuranza nos coloca esa idea que a veces la interpretamos muy mal. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza de Mateo es distinta de la bienaventuranza de Lucas, en Lucas 6. Fíjense que en Lucas 6 habla de los pobres, solo los pobres, escuetamente los pobres. Aunque pudiera decir lo mismo, si la lleváramos al análisis de fondo, entiendan que aquí pobreza, que se da a través de una extensión, pobres en espíritu, o bienaventurados los hombres que tienen espíritu de pobre, dice otra versión, espíritu de pobre. O puede decir bienaventurado a los que tienen los pobres de corazón, los pobres en espíritu. Son varias las traducciones. Y cuando se hace mención de esa pobreza no es ausencia de cosas, no es no tener cosas. ¿Ya? Esa pobreza es tener la capacidad para entender que lo único que él o ella necesita es de la suplencia de Dios. A esa pobreza se refiere. Una persona que solo precisa que Dios le llene la vida con las razones de Él, con el sustento de Él,
con sus promesas, es decir, con sus criterios. Es una persona que superó su sentimiento de necesidad a otro nivel como necesidad vital e indispensable. Aclaro, pues necesidad vital es comer, necesidad vital es beber, podríamos decir que necesidad vital es dormir, ¿no es cierto? Diríamos que son poquitas las necesidades vitales físicas que son insuperables, pero el creyente entiende que esas necesidades vitales las resuelve Dios y por tanto no ve necesidad de esas cosas al margen de Dios. No piensa que esas cosas las puede resolver de cualquier manera, sino que descansa en la garantía de que su solución viene de parte de Dios y superó esa necesidad de cosas y de personas como condiciones indispensables para su realización o indispensables para su existencia. Escuche lo que estoy diciendo. A esa calidad de personas que se refiere la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos le pertenecen al reino de Dios y el reino de Dios les pertenece a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están girando exclusivamente alrededor de esa su única necesidad vital. Lo otro, cualquiera sea lo otro, lo que sea y quien sea, hermanos, para la persona no es indispensable y de todo puede prescindir. De lo único que no puede prescindir es de Dios. Como que una persona podría, en razón del desafecto, del desprecio, del desconocimiento, del desprestigio que le dan los medios sociales en los que se mueve, una persona podría decir, puede ser que duela eso, pero eso para mí no es vital. Vital fuera que Dios me diera la espalda, porque eso sí me mataría. El desprecio de Dios, el desconocimiento de Dios, el hecho de que Dios se olvide de mí, eso sí sería fatal para mí. Pero que no me quieran, que me desprecien, que me desconozcan, que no cuenten conmigo, que estén todo el tiempo tratando de hacerme a un lado, pues eso se puede dar y aunque pueda ser incómodo, eso no es vital. Eso no es vital. ¿Y cómo define Jesús a esa persona? Como una persona pobre en espíritu. Aleluya. Entonces, ¿qué le queda a esa persona? ¿Qué territorio le queda? La nadita del reino de Dios. La nadita del reino de los cielos. Con eso poquito cuenta. Y eso es su sustento. Y esa es su garantía. Porque logró hacer prescindible todo lo demás. Aleluya. Logró hacer prescindible todo lo demás. Y eso, hermanos míos, es una enorme disciplina. Y eso hace que la persona supere esa condición de persona dependiente, de persona sometida al régimen de los caprichos y de los manejos de medios sociales. Lo más triste, los manejos de medios familiares que reducen a las personas en su
en su necesidad, en su dependencia de esos medios. Y los reducen, los usan. Los tiran de un lado para el otro en función de ese sentimiento de necesidad, porque me hace falta. ¿Cuánto se aprovecha un hombre del sentimiento de necesidad que tiene una mujer por él? Que eso es criminal. Eso es poco caballeroso. Eso es muy ofensivo y muy poco digno de un ser humano que en lo mínimo debe respetarle el sentido de dignidad de la vida de una persona que depende de él. No, lo que él hace es aprovecharse al máximo, manosearle la vida al máximo, porque la tiene en sus manos y la puede usar a sus antojos. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? ¿Qué hay por hacer allí? En el amor de Dios, que esa mujer crezca en estructura hasta volverse suficientemente pobre, de modo que pueda aprender a vivir prescindiendo de lo que hasta allí cree que necesita. Porque todo es un cuento. Porque cuando va a mirar la vida y cuando le toca vivir la vida, se da cuenta que puede vivirla sin esa persona. Pero algo por dentro, influencias sociales, culturales, familiares, le crió la necesidad de esa persona y quedó expuesta su vida a los manejos y amaños de esa persona en su malicia y en su perversión. ¿Ya? ¿Me están oyendo, hermanos míos? Y eso lo puedo decir aún de papás y de mamás. Las mamás que usan los sentimientos de sus hijos. Y de hecho los reducen cada vez más, haciéndolos más dependientes de ellas o más dependientes de ellos, en el caso de los papás. ¿Ve? Y eso es inmoral, pero lo hacen. Todo el tiempo lo hacen. ¿Por qué? Porque es la necesidad de tener un territorio de control. Es la necesidad de tener gente que dependa de ellos para los intereses de ellos. Eso es infantil, pero eso es poderoso en medio de la sociedad humana. No hay cosa más peligrosa que darle a una persona el poder tener el control sobre la vida de otros. Porque en su inmadurez los manosea, juega con ellos, se aprovecha de ellos y no les aporta nada. ¿Va quedando claro? ¿No lo ven grave, hermanos míos? Por eso la crianza de Dios es conducirnos a la pobreza. Y la pobreza es a hacernos suficientemente solventes para no crear necesidades que no tienen ningún sentido, ninguna validez, porque necesidad vital solo es la de Dios. ¿Ven? Y necesitamos gente que sea pobre. Necesitamos esos pobres. Esos son los pobres que ministran los negocios de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas no están tocadas por otra necesidad y por tanto no pueden caer esclavos de otras condiciones. Por tanto, nadie les puede manosear la vida y están apenas disponibles para la causa de Dios. La Biblia en la teología de Pablo marca esa condición desde otra perspectiva y la define con otro nombre. Y el otro nombre que le da es el de persona contenta. El espíritu del contentamiento.
aprender a estar contentos. ¿Y contentos con qué? Con lo que tengo. Y no considerar que no tener determinadas cosas se vuelve tragedia cuando aprendo a depender absolutamente de Dios. ¿Me oyeron? Vaya lío ese, ¿no? ¿Cuánto demanda eso? ¿Cuánto demanda eso? Cuando uno va conociendo el espíritu de necesidad que tiene la gente, el apego que tiene la gente a cosas, y desgraciadamente a veces a personas muy inadecuadas, uno dice, no hay mucho para hacer. Y si Dios no tiene misericordia, esa persona se va a perder tarde o temprano. Tarde o temprano se va a perder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no está en el lugar que debe estar. Vayamos al texto de la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Donde se describe esa condición. Capítulo 6. Miren este principio que es la base de lo que va a decir Pablo. Capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud habían cristianos esclavos. Y la esclavitud era una condición normal en aquel entonces. Una persona se convertía en propiedad de alguien que era su amo. Y entonces dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Problema de la iglesia siempre, ¿no? No hay peor cosa que tener empleados de la misma iglesia, porque ya no respetan el lugar jerárquico del jefe o del dueño de la empresa porque es el hermano. Y se sienten con el derecho de hacer lo que les da la gana porque pues la empresa es de mi hermano en la fe, pero es mi hermano. Entonces mi hermano tiene que soportar, mi hermano tiene que aguantar, mi hermano tiene que sobrellevar. Eso, hermanos míos, es terrible y eso es inmoral. Eso es inmoral. Y llega un día en que los mismos hermanos dicen, uy, me gustaría que en este cargo estuviera una persona que no sea de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que los de la iglesia son inmanejables. Porque ellos consideran que tienen un derecho adicional por el hecho de que son miembros de la iglesia. Aquí dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, es decir, estimula a los hermanos a que practiquen esto. Y aquí viene, pongan cuidado a esta reflexión de Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la vida santa, a la piedad, a la vida santa, está envanecido
Es decir, está sufriendo de orgullo, está tocado de grandeza, de presunción, que hace que maneje tendenciosamente el texto. Dice, está envanecido y no sabe, y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, oigan, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y miren esta expresión, que toman la vida santa, que toman la piedad como fuente de ganancia. Esa idea es tremenda, es tremenda. Esas personas que le dicen a uno, hermano, yo le soy fiel a Dios porque desde que yo llegué al Señor, mis negocios se fueron para arriba. A él le importan los negocios, no el cambio de su vida. El negocio es una cosa secundaria. Lo vital es que la vida ha cambiado y puedo ver las cosas mejor y puedo moverme desde otra perspectiva. No, pero ellos dicen, es que estar en la iglesia es rentable. Es rentable. Me va muy bien estando en la iglesia. Es que el Señor es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque, hermano, la economía mía se fue así, vean. Se fue hacia el cielo. Se desarrolló enormemente, demostrando que vale la pena, oigan esto, demostrando que vale la pena ser piadoso. O aquel líder que enseña sobre la piedad buscando obtener unos mejores ingresos para su propia vida y coloca al pueblo a la servidumbre de entregarles recursos para que eso se convierta en fuente de bendición para la vida de ellos y no es más que el negocio del líder religioso. Dice que todo eso se aplica y mucho más. No tengo tiempo para extender la idea. Lo cierto es que ya es una cosa muy moral aquel que tiene la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales, de aquellos que hacen negocio con todo, que usan todo lo religioso, todo lo espiritual como fuente de obtención de recursos, porque la necesidad no es mejorar la vida, no es crecer, la necesidad es tener más, la necesidad es tener más rentabilidad, la necesidad es ganar mucho más. Y cuando yo veo eso, mi necesidad, y convierto eso en mi necesidad vital, entonces estoy perdido buscando resolver en un tener lo que todavía no logro valorar en lo que yo soy y lo que todavía no logro resolver en la fuente de mi bienestar, que es Dios. Entonces estoy perdido, me perdí. Y puede ser que así actuando me vaya muy bien y mis riquezas crezcan y mi ascendencia social crezca, pero hermanos míos, eso no me está resolviendo nada vitalmente porque estoy totalmente desviado del objetivo, porque el objetivo es permitir que Dios sacie totalmente la demanda profunda de mi alma, porque es el único que la puede saciar. Entonces, vean que en ese tipo de ideas se están cruzando una cantidad de condiciones que son fuerzas concupiscentes, que tienen que ver con la vanagloria de la vida
ese pretender que lograr control, lograr dominio, lograr el cariño, el aprecio, la atención, la generosa y buena voluntad de los demás, lograr bienes, lograr metas materiales de realización, eso me está resolviendo las necesidades de fondo de mi alma. Y sucede que no está resolviendo nada. Estoy perdido. Y puede que esas cosas no sean malas en ellas mismas, pero la forma como las estoy concibiendo y como lo estoy interpretando, como estoy entendiendo la forma como esas cosas significan o representan para mí, hermanos míos, yo me estoy alejando de mis verdaderas soluciones, porque el primer impacto que eso produce en mí es que Dios se va alejando de mis expectativas, de mis intereses. Dios ya no pesa lo mismo para mí. Eso le sucede a toda la gente que en esa mentalidad progresa. Cuando yo veo a los hermanos progresar económicamente, los veo decaer espiritualmente. Y eso no debiera ser así, debiera ser al contrario. Pero no es así. La gente decae espiritualmente. ¿Por qué? Porque está sintiendo que su necesidad se está resolviendo desde ese territorio y ya Dios comienza a pasar a un segundo plano, y entonces el desarrollo espiritual también comienza a pasar a un segundo plano. Yo he visto gente que se quedó estancada a partir de su progreso. Espiritualmente quedó estancada. Están en la iglesia, pero de allí no avanzaron mucho más desde el punto de vista del desarrollo de sus vidas, en la estructura de un creyente, porque se quedaron allí estancados. Pues de allí en adelante todas las fuerzas de ellos, todos sus intereses, todos sus planes y todo su sentimiento de saciedad quedó dirigido hacia esos objetivos que eran las metas que les estaban dando esa sensación de satisfacción y de plenitud. Y se alejaron, aunque estaban en la iglesia, se alejaron. Abandonaron a Dios como necesidad vital. Hoy día Dios representa un territorio secundario de la vida de ellos, y a Dios no lo buscan porque no lo necesitan. Cuando uno pregunta, ¿la gente por qué no ora? Realmente la gente no ora es porque no necesita de Dios. Y no es que no lo necesite, porque no ha descubierto su verdadera necesidad. No lo necesita, pero no entiende su necesidad porque está tocado por otras necesidades. Y a eso les está dedicando la vida. ¿Cuánto tiempo ora usted en su diario vivir? Yo sé que en promedio, los hermanos que están aquí, si oran 15 minutos diarios es mucho tiempo, en promedio. Y es la verdad. ¿Qué quiere decir? Dios no es una necesidad. Están tocados por otra necesidad. ¿Ya? Uno lo nota en la asistencia a los cultos. Ellos en sus trabajos, si tienen que colocar un despertador que los despierte a medianoche para levantarse y poder llegar a tiempo al trabajo y marcar tarjeta y decir que llegó a tiempo, ellos lo hacen. Pero ¿quién siente eso como necesidad para venir a la iglesia? Nadie. Aquí se llega a cualquier hora. Y están tranquilos. De hecho, pues nadie los va a molestar porque llegan tarde a la iglesia, pero ellos no se incomodan sabiendo que están tratando con desprecio a aquel que es el sustento fundamental de sus vidas. Porque no lo sienten así. Entiéndame, es que no lo sienten así. Todas las otras explicaciones, eso es cuento. No lo sienten así. Usted fácilmente no dice, yo no voy a trabajar hoy.
Usted se levanta a trabajar enfermo, incómodo por la situación de salud que tiene, por ciertos trastornos que le han dado, pero usted se va así a trabajar. Así no viene a la iglesia, cuando debiera ser esa necesidad de venir acá a buscar a Dios y decirle: Señor, necesito urgentemente de ti. Esa necesidad no se siente. Dios no es necesidad. Y si no es necesidad, es porque hay otras necesidades. Entonces, si podemos enfrentarnos a toda esa carreta de nuestra religión, porque es pura carreta, ¿no? Puro cuento. Si nos podemos enfrentar honestamente y comenzar a descubrir a qué tenemos vendido el alma, en dónde tenemos amarrado nuestro corazón, a qué hemos sometido nuestro ser, dándole categoría de necesidad vital a eso distinto de Dios, entonces descubriríamos que necesitamos un trabajo de disciplina muy serio. Y de esa forma, entonces nuestros hijos no se nos perderían tan fácilmente. Porque cuando yo le pregunto a los papás sobre los hijos, yo noto ese sentimiento que tienen de que si vienen, pues no es importante. Si no vienen, pues tampoco. Eso no es vital. Que vengan a la iglesia no es vital. Es que ellos no quieren venir. ¿Y quién no les sembró la necesidad? ¿Quién no los trabajó con dedicación para que entendieran que su necesidad fundamental es Dios? El papá y la mamá. ¿Y por qué no se lo trabajaron? Porque tampoco necesitan a Dios como hecho vital. Y se los estoy diciendo a ustedes que son mi iglesia, porque así los conozco. Es carreta religiosa, la mayoría de la gente nuestra. Puro cuento religioso. Y no se han apercibido de lo que es necesario. Y sobre todo, no han hecho conciencia de lo expuestos que están en esas condiciones. Porque cualquier cosa los arrastra. Hermanos, cualquier desvío sentimental se lo lleva. Cualquier situación de necesidad física se lo lleva. Cualquiera que les haga una promesa mentirosa, se los lleva. Y los aleja mucho más de Dios y les crea grandes conflictos existenciales porque muy tarde descubren que pusieron la confianza donde no debían poner la confianza. Por eso mi invitación a la iglesia es, en serio, convirtámonos. Déjese de elaborar cuentos de superficialidad y dése cuenta que está corriendo detrás de lo que no es Dios. Se está moviendo en el afán de eso que no es Dios, porque usted no ha podido entender que Dios es una dimensión de solución que no le existe en este mundo y que es la que usted precisa para las demandas profundas de su propia vida. Espero que me hayan entendido esa idea. Ese es el poder del mal. Y estamos hablando del poder del mal. Fíjense que todo esto de las concupiscencias es parte del programa que estamos haciendo en eso de enfrentarnos a la realidad terrible del mal como condición mental. Porque el mal nos ha convencido que Dios no es indispensable y que otras cosas son más importantes. Les dejo la tarea. Pregúntese a qué ha amarrado usted su vida
en su sentimiento de necesidad? ¿A quién se le ha postrado usted? ¿A qué? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que considera vital para la vida suya que lo ha llevado a prescindir de Dios y a colocar a Dios en un lugar tan secundario al punto de que se siente el chacho del paseo porque se burla de todo esto en su forma descarada de vivir una doble moral y considera que eso es la machera, porque es que nadie se está dando cuenta de todo el juego de mentira de su manejo? Y sucede que lo más grotesco de todo eso es que ignora que quien se está dando cuenta es aquel que tiene el poder de llevarlo a conocer la verdadera necesidad de su vida y de resolvérsela con todos los atributos de su poder, de su gracia y de su buena voluntad. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? ¿Sí ha quedado claro? Esa actitud de los hermanos cuando les faltan cosas que consideran vitales, ¿no? ¿Sí? Uno les ve la angustia, la desesperación, esa sensación de que de alguna forma eso tiene que reventar y alguien debe estar dispuesto a proveer, a resolver. Pero esa persona pasa años y años y años y nunca hace el trabajo serio de amarrarse a Dios para que Dios pueda con libertad, porque está amarrado a Él, con libertad ir resolviendo las cosas de la vida de esa persona, llenándolo de un sentimiento de paz, de reposo, de confianza, de seguridad, no sobre la base de lo que se tiene, sino sobre la base de aquel en quien se confía. Eso es una cosa distinta, hermanos míos. Eso es distinto. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, es que yo espero que tú me ayudes a resolver eso, y entonces estoy esperando que aparezca la solución, el dinero, las cosas, y cuando aparece eso, entonces yo le digo, Señor, gracias, porque yo tuve confianza en ti, tú me respondiste, y sucede que Dios le va a decir, tú no confiaste en mí. Porque la forma como manejaste su angustia, la forma como presentaste tu sentimiento de necesidad vital, no es la confianza que se tiene en alguien que tiene el poder de resolver más allá de las soluciones físicas. ¿Ve? La confianza en Dios es otra cosa totalmente distinta. Y el reposo y el descanso que da esa confianza en Dios es algo totalmente distinto. No es la tranquilidad que alcanzo cuando el dinero me llega, cuando el trabajo lo obtengo, cuando la solución física de mi necesidad de salud aparece. Esa no es la confianza en Dios. La confianza en Dios es que a pesar de que esas cosas no estén, yo estoy seguro que en Dios lo tengo todo. Y eso se llama ser pobre. ¿Ahora entendió? El término pobre, eso se llama ser pobre. No tengo nada porque en Él lo tengo todo.
y no importa lo que falte, nunca sentiré que estoy en el aire porque mi vida está en sus manos. Y mi garantía es Él, no lo que Él me da, sino lo que Él es para mí. ¡Gloria a Dios! Espero que eso haya quedado claro. Pónganse de pie, por favor. Vivir desde otra dimensión, porque en Dios está la solución. Cuando el salmista en su disciplina espiritual dice, solo en Jehová está callada mi alma, porque de Él viene mi salvación. Hermanos, está hablando de esto, de esto. No es un alma acallada en las soluciones materiales de la vida. No es un alma acallada en las soluciones sentimentales de las relaciones humanas. No es porque alguien me quiere y me trata bien que acalla mi alma. Aunque nadie me quiera y nunca me traten bien, solo en Jehová está callada mi alma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder que me salva no viene de los hombres, no viene del mundo, viene de Él. De modo que cuando Él está actuando, hermanos míos, yo descanso. Y no por lo que llega, sino por lo que espero. En quien espero. La virtud del creyente es la espera. Entiendan, la espera es un territorio de solución. La espera no es el intermedio entre lo que pido y la solución. La espera es parte de la solución, porque la espera en Dios es en paz, en gozo, en esperanza, en ese sentimiento que da saber que estoy en buenas manos. Gloria a Dios, porque Él lo es todo. Él lo es todo. Es que usted no tiene nada. ¿Cómo me va a decir que yo no tengo nada si yo en Él lo tengo todo? En Él no me falta nada, ¿ya? No me falta nada, porque en Él lo tengo todo. Eso es la disciplina de la pobreza a la que Dios nos está llamando a todos nosotros, para poner en su sitio todas estas fuerzas concupiscentes que se desbordan con sentimientos muy poco justos en relación con nuestras expectativas saludables de carácter espiritual. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta visión de las cosas, por esta perspectiva que despiertas ante nosotros, esta claridad de tu verdad, de tu palabra en nosotros. Bendícenos, Señor, con todas esas expresiones que se manifiestan en nosotros eficazmente, despertando en nosotros esa conciencia de soluciones espirituales que solo tú proporcionas. Bendice, Señor, el estado mental, anímico y emocional de mis hermanos, en la medida en que ellos vayan haciendo el giro hacia la confianza absoluta en ti, y que nos convirtamos nosotros en un pueblo que te pertenecemos, objetivamente te pertenecemos, Señor, porque solo tú eres nuestra garantía, solo tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesucristo, entonces, te agradezco todo esto que nos estás concediendo y esta claridad de razones que están manifestándose alrededor de nuestra vida de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Hermanos, trabaje sobre eso que he escuchado hoy y póngase a descubrir dónde está su confianza, dónde está la solución de su necesidad vital, en qué o en quién. Y si está lejos de Dios, acérquese a Él, póstrese delante de Él, que Él tiene
enorme deseo de recogerlo y llevarlo al territorio de sus garantías. Dios les bendiga. Salúdense, hermano.